Vamos a dar inicio a la clase número 3, en la cual vamos a estudiar cómo el cuerpo humano se convierte en evidencia en los hechos de tránsito. En esta clase vamos a tratar de analizar cómo ocurren las lesiones, cómo se integran legalmente. Vamos a abordar los mecanismos de lesión. No basta con solo saber que hay una fractura, hay que entender cómo se produjo, los hallazgos morfológicos, cómo se ve o qué se ve en el cuerpo, las lesiones que son visibles, hallazgos funcionales, cómo afecta al organismo, por ejemplo, la muerte, la incapacidad, cuál es la normativa legal en Panamá, el Código Penal y también las leyes del tránsito, y el informe pericial, que es un documento clave en cualquier ordenanza de la Administración de Justicia, el cual debe ser claro, científico y ser defendible ante una audiencia. Entonces, esta semana vamos a ver las lesiones en hechos de tránsito, ya sea terrestres, que son los más frecuentes en la República de Panamá, los aéreos menos frecuentes, pero que tienen un alto impacto, y los marítimos, que son relevantes porque somos un área bañada por 2 océanos, tenemos un canal y bastante actividad portuaria. Cada tipo de hechos tiene un mecanismo de lesión completamente distinto, y eso es lo que vamos a abordar. Los hechos de tránsito. Hablando de Panamá, los hechos de tránsito son una de las principales causas de muerte. Tienen una alta incidencia en motociclistas y peatones. Ya hemos estado viendo en algunas clases estos accidentes trágicos. Bueno, no son ni accidentes porque no sabemos, son hechos, y eso lo vamos a discutir ahorita. Hechos de tránsito que han ocurrido con desenlaces fatales, incluso en situaciones en las que uno podría decir que, ¿cómo no lo vio? ¿Sí? O por ejemplo el fin de semana, hoy es martes, sí, fue el fin de semana que hubo un accidente por acá por Puerto Armuelles donde fallecieron 3 personas, una en el lugar y 2 posteriormente debido a las lesiones. Un carro, como le llamamos nosotros, de pasajeros, es un pick-up con un armatoste de metal en el vagón y una lona. Iba lleno de jugadores, no estoy segura si era de fútbol o de qué, pero iban hacia Finca Blanco a un juego amistoso y se chocaron con otro pick-up y ambos carros quedaron como en un desnivel bastante pronunciado, y obviamente las personas que iban en el vagón con todo y que iban dentro de una cajilla de hierro, por decirlo de alguna forma, pues salieron despedidos del vehículo con el impacto y el mismo mecanismo, ¿no? Otros ejemplos que también hemos discutido en clases anteriores, los accidentes en la vía transísmica, hubo uno también el fin de semana en el Corredor Norte y para el lado de acá del país en la carretera panamericana. Recordemos que el médico forense pudiese ayudarnos a reconstruir qué fue lo que sucedió durante el hecho. Entonces, para nosotros es muy importante la cantidad de lesiones traumáticas producto de los hechos de tránsito y que se convierten en la principal causa de incapacidad y de mortalidad. O sea, usted puede perder una extremidad o incluso perder la vida en uno de estos hechos. ¿Por qué corregían antes cuando hablábamos de que no era un accidente porque no estamos seguros versus hechos? ¿Sí? Preferimos la palabra hechos porque todavía no estamos seguros. Es más correcto, puede ser menos refutable durante una audiencia, un juicio, decir hechos de tránsito que accidentes de tránsito. Porque si recordamos el accidente en la transísmica,
donde el Subaru se llevó la camionetita roja, eso no fue un accidente. ¿Sí? Se ve claramente en los videos donde el carrito rojo hace el alto en el carril derecho. Eso tiene 3 vías, si mal no recuerdo. Espera que pasen todos los carros y cuando viene un carro de estos grandes tipo Ford, no recuerdo, Ram, entonces es que él decide girar a la izquierda y justo ahí venía el Subaru azulito por el otro lado y se lo levanta. Entonces, prácticamente eso nos lleva a que un accidente implica que es inevitable, mientras que un hecho de tránsito nos permite realizar una investigación penal. Otro caso, un conductor ebrio atropella a un peatón. Eso no es un accidente. Puede considerarse incluso un homicidio culposo o doloso. En cuanto a la clasificación, en cualquier medio de transporte pueden ocurrir situaciones traumáticas, resultando en lesiones o incluso en la muerte. Nosotros tenemos principalmente colisiones y atropellos, pero también realizamos investigaciones en volcamientos, en caídas de personas en vehículos en marcha, y cada tipo nos deja, por ejemplo, huellas de frenado, huellas en la llanta, las huellas de la suela de zapato en el pedal de freno o en el acelerador, huellas dactilares dentro del vehículo, en el timón, y también deja lesiones específicas para cada tipo de hecho en el cuerpo de las personas involucradas. La evaluación pericial de estos casos depende si la persona está viva o si ya estamos trabajando con un cadáver. Si es en personas vivas, nosotros evaluamos la severidad, las secuelas, el tiempo de incapacidad y de repente las complicaciones. En los cadáveres entonces buscamos determinar la muerte, los factores contribuyentes, por ejemplo, si estaba enfermo, si estaba alcoholizado, el uso de algún medicamento, o si de repente, como un video que estaba viendo hoy, que voy a ver si se los puedo proyectar al final, de una doctora en Estados Unidos que el policía la llevó detenida porque creía que estaba alcoholizada, pero la doctora lo que tenía era un bajón de azúcar por una enfermedad que ella sufría. Entonces son cosas que debemos valorar. Obviamente eso representó una demanda legal. Hace un par de años también hubo un suceso parecido aquí cerca bueno, en el distrito. Era un conductor de colegial. Quedó como varado en todo el centro de una calle que tiene 4 vías. Y todo el mundo, ¿cómo lo criticaron en redes sociales? Porque todo el mundo subió video, ¿no? Un colegial borracho, pleno mediodía, qué sé yo. ¿Dónde está la seguridad de nuestros hijos? Pagamos para que maten. Un montón de cosas escribieron, pero al final el señor era diabético y tenía un bajón de azúcar. Entonces, esas cositas hay que tener cuidado. En las colisiones, por ejemplo, nosotros tenemos algunas situaciones especiales con las colisiones. Si fue que colisionamos con otro vehículo o si colisionamos con objeto fijo. Cualquier daño causado al cuerpo humano se debe principalmente a efectos de cambio de velocidad, por ejemplo, aceleración y desaceleración, porque usted viene con velocidad, pero la velocidad necesita aceleración para mantenerse o subir la velocidad. Y cuando impactamos con otro carro o con un objeto fijo, lo que hacemos es frenar inmediatamente esa velocidad que traemos y esa aceleración. Una desaceleración brusca. El cuerpo va a tender a seguir el movimiento. Entonces, así como el auto se detiene yéndose hacia adelante o deformándose hacia adelante, así mismo son las lesiones en el cuerpo. Genera en su mayoría golpes internos. Por ejemplo,
un choque frontal en la autopista, creo que fue no recuerdo dónde, pero fue en un paso elevado que dos taxis se dieron de frente. ¿Cómo? No sé. Total que igual la cámara se ve bastante lejos, pero pareciese que el taxi que va subiendo venía por el carril que no le correspondía. Ahora, no sé, porque no hay puentes elevados de estos que tienen un solo sentido. Así que habría que ver el contexto. Y otro ejemplo sería lesiones internas por los golpes, por la desaceleración, que no son capaces de ser visibles en la parte externa de la persona y uno piensa que está bien. La mayor parte de las colisiones ocurren por un impacto frontal, por el efecto de la desaceleración, pero a veces también es posible que en esa colisión que es de un carro con otro, yo le doy al carro y tengo una desaceleración brusca, porque me frenan bruscamente. Pero y si el carro que ya vaya adelante por un impacto trasero, va a sufrir una aceleración y va a generar un efecto de latigazo. ¿Sí? De repente, ejemplo, a mí en diciembre me chocaron, pero me dieron por detrás. Y fue una colisión múltiple. En la cual pues el carro no quedó tan deformado, pero yo sí quedé con una rectificación bastante marcada. Y porque fui el segundo carro. Sí, el segundo carro. Al primero no le pasó nada, pero al segundo sí. Entonces, es importante valorar el daño, porque el daño no solamente va a depender del golpe, sino también del cambio de velocidad. Y hay que tener cuidado con eso. En cuanto a los mecanismos, pues ya les mencioné los choques posteriores, donde el carro que está adelante se va hacia adelante y el que está atrás es frenado bruscamente o incluso puede irse hacia atrás, los choques laterales y los choques frontales. Eso también nos lleva a otro tipo de angulaciones, por ejemplo las colisiones frontolaterales, en ángulo por la puntita de adelante, por la puntita de atrás, por el centro, lateral pero en el chasis, lateral pero en el maletero, y también otros tipos de colisiones frontales en ángulo, de frente pero por la esquinita, de frente por el centro, y así también podemos estudiar, las lesiones que sufren los ocupantes y el conductor. ¿Qué lesiones podemos encontrar en el conductor? Lesiones típicas. En la cabeza podemos encontrar múltiples escoriaciones, equimosis, heridas en la cara, fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales. De ahí vamos bajando. Bueno, esas lesiones son producidas porque el conductor se da contra el volante o la bolsa de aire se le explota o él puede darse con el parabrisas o incluso con la ventana si la lleva cerrada. La hiperflexión o hiperextensión del cuello que genera posteriormente el síndrome de latigazo. Cualquier otro tipo de lesión, escoración, heridas contundentes, fracturas expuestas en las extremidades, fracturas del fémur, de los huesos de la cadera. En tórax también podemos tener tórax inestable por múltiples fracturas en las costillas al golpearse contra el timón. Y estas lesiones en tórax también pueden incluir contusión en el pulmón, en el corazón, en vísceras abdominales e incluso la ruptura de la arteria aorta. Así como se hiperextiende el cuello, también lo hacen los grandes vasos dentro de nuestro cuerpo y pueden simplemente romperse. Las lesiones en las piernas y en la cadera son efectos de impacto con el tablero del carro. Entonces hay que recordar que aunque esta esté de última, no quiere decir que sea menos importante, es que si sucede, es una lesión tan grave que la persona puede morir inmediatamente. Ahora,
Las lesiones van a ser más graves si la persona no lleva cinturón de seguridad y esto también va a aumentar la tasa de mortalidad del conductor. ¿Cómo podemos identificar al conductor? Es importante deslindar responsabilidades, tanto civiles como penales. Podemos encontrar la característica banda equimótica diagonal que va del hombro izquierdo a la cadera derecha, que esa es la posición en la que debe ir colocado el cinturón de seguridad del conductor. También vamos a encontrar que las lesiones van a estar en el área de la cabeza y el rostro, pero del lado izquierdo, en su mayoría. Pueden haber del lado derecho por otro tipo de mecanismo. Y también estamos buscando la impresión del pedal del freno en la suela del zapato o viceversa. ¿Quién puede determinar esta información? El perito. Ejemplo, 2 personas sobreviven y ambos dicen que iban conduciendo. El informe médico y la experticia de inspección del vehículo pueden definir quién realmente iba conduciendo. Y después les hablaré de un casito de CSI. Las lesiones del acompañante, o sea, el copiloto, y de los pasajeros, los que van en el asiento de atrás. Recordemos que ahora tenemos vehículos que tienen 2 filas de asientos atrás. Así que hay que tomar también en consideración ese tipo de vehículos. El acompañante y los pasajeros van a tener lesiones similares al conductor, pero más graves, porque es que casi nunca llevan cinturón, a pesar que se está tratando de implementar la obligatoriedad del cinturón para los pasajeros. A veces yo me he subido a carros y estoy buscando el cinturón y el cinturón no está, y cuando voy a ver está conectado. O sea, simplemente amarran con el cinturón en la silla para ir libres como el viento sentados. Y conozco muchas personas así. Y se molestan conmigo cuando yo desabrocho el cinturón y me lo paso y lo coloco de la forma correcta. Otro detalle con el acompañante y los pasajeros, que también pudiese suceder con el conductor si va sin cinturón, es que pueden salir expulsados. Y lo más importante de este tipo de situaciones es determinar a dónde usted iba sentado dentro del vehículo al momento del hecho. Bien, vamos a hablar sobre accidentes en motocicleta. Hay un detalle muy relevante con los accidentes en motocicleta y es que tiene una alta mortalidad. Hay más lesiones, hay más morbilidad también. Este tipo de hechos de tránsito tiene esta alta prevalencia de mortalidad porque hay mucha falta de protección. Prácticamente usted va libre contra todo lo demás. Con suerte lleva casco y hay muchos conductores de motocicleta que no usan casco. Otra cosa en desventaja con las motocicletas es que usted puede correr igual o más que en un vehículo, a diferencia de que si sucede algo como hace un par de meses o incluso un año más o menos, también por acá cerca del distrito, un motociclista salió dando vueltas como una estrellita con todo y motocicleta y falleció. Entonces, por una mala maniobra, porque ese sector es como una bajada grande, un puente, una leve subidita con una curva un poquito pronunciada. Y ahí fue donde, pues, al agarrar la curva perdió el control de la motocicleta y tuvo el hecho de tránsito. Lesiones características. ¿Qué podemos encontrar? Las fracturas de base de cráneo. Son fracturas en anillo. Por este agujero que ven aquí pasa la médula espinal y en ese punto están unos centros muy importantes que son los que nos mantienen con vida. Ese es un punto que trabaja solito.
Usted no necesita pensar en respirar. Usted no necesita pensar en que su corazón debe latir para llevar sangre al resto del cuerpo. Entonces, cuando se da esta fractura, estos huesos pueden moverse o incluso fraccionarse, o sea que no solo se fractura, sino que se vuelven pedacitos. Y uno de esos pedacitos lesionar la médula espinal en esa región y causar la muerte inminente. Quiere decir que va a morir en el lugar. Me ha pasado también repartidores de comida sin casco, repartidores de mensajería o de comida que van por el centro de la calle, por el hombro de la calle. Hay muchos videos de eso que uno se estaciona, abre la puerta y ¡pum! Sale el ciclista en bicicleta o el motociclista en moto, despedidos por el aire, ¿no? O también el accidente nocturno en estos días que les comenté. Otra lesión característica es la lesión en libro abierto o fractura en libro abierto, que es en la pelvis. No es que sea en el momento algo grave, pero si no se logra determinar que esta persona tiene una fractura a nivel de su pelvis, su cadera, cuando llega al hospital que le van a revisar las piernas para ver las lesiones que tiene y liberen la presión del pantalón, esa fractura se abre y así mismo como se abre el hueso, empieza a sangrar la persona. Es uno de los huesos que más sangra. Bien, vamos con el atropello. Atropellar es alcanzar violentamente a personas chocando con ellas y ocasionándoles, por lo general, daños, incluso la muerte. El tipo, la gravedad y la extensión de los daños va a depender de las características de la persona, del tipo de vehículo que lo atropelló y de la velocidad a la que venía el vehículo. Nosotros vamos a describir en un adulto atropellado lesiones primarias, que son producto del mismo impacto, y lesiones secundarias, que son producto de las secuelas de todo eso que sucedió durante el impacto. Las lesiones primarias, entonces, son las del golpe inicial. Son todas esas lesiones que podemos encontrar en la anatomía de la persona, generalmente en las extremidades inferiores, sobre todo si es un peatón que va cruzando la carretera. Y las lesiones secundarias son producto de la caída o las complicaciones de la lesión primaria. Porque no es solamente el golpe inicial en las piernas, sino que la persona tiende a caer sobre el capó o incluso sobre el parabrisas y después rebotar hacia la calle. Estas lesiones van a ser muy importantes para los peritajes porque permiten reconstruir el evento que se suscitó. Fases del atropello. Tenemos 4 fases. Generalmente solamente ocurren las 2 primeras, pero debemos conocerlas todas. La fase de choque, la fase de caída, la fase de aplastamiento y la fase de arrastre. Si retomamos otra vez el ejemplo del motociclista de hace una semana, él tuvo su fase de choque, caída. Todo estaba bien. Hasta que vino el taxi, lo aplastó y lo arrastró. ¿Okay? Pero en su lesión inicial, él solamente tuvo choque y caída. Bien, acá en esta imagen estamos viendo un ejemplo de qué sucedería. Si yo voy en un vehículo a 48 kilómetros por hora y a 17 metros adelante de mí va un peatón cruzando. Entre que el conductor ve al peatón y pisa el freno, pasa un segundo. Pero aún así no puede evitar el atropello. Él frena, pero el vehículo baja de 48 a 35.8 kilómetros por hora.
¿Qué pasa inicialmente? El auto choca la parte inferior de la pierna del peatón, en este caso la derecha. El peatón cae sobre el área de las luces o del capó, golpeándose la cadera. Sigue el curso de movimiento o de mecanismo impactando sus brazos o incluso el torso con el resto del capó y golpea su cabeza con el parabrisas. Luego de eso es retornado o se da vuelta en el aire impactando nuevamente con la parte frontal del coche. Cae golpeándose la cadera, la cabeza, el brazo, dependiendo cómo caiga la persona en realidad, en el suelo o en el pavimento. Rueda o se desliza por la calzada y queda volteado y tendido aproximadamente a 3 metros de distancia del coche, del auto. Algo muy parecido a lo que pasó en la transísmica la semana pasada. Bueno, se quedó a más de 3 metros. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de las lesiones encontradas entre los niños y los adultos? La lesión inicial del adulto es en las piernas. La lesión inicial de los niños va a ser directamente en el tronco o en la cabeza, sobre todo si es un auto grande como una RAM, una camioneta. Y eso es una diferencia clave en los análisis periciales, porque entre más alto el vehículo, más cerca de la cabeza van a ser las lesiones primarias del niño. Vamos a definir un poquito más las fases. La fase de choque. Cuando un adulto es atropellado por vehículos tipo sedán, o sea, los bajitos, el impacto inicial del vehículo con la víctima ocurre en una o en ambas piernas, como el ejemplo. Y las lesiones que vamos a encontrar son heridas contundentes, equimosis, escoriaciones y fracturas expuestas o cerradas en las extremidades inferiores. En la fase de caída, luego del impacto inicial y dependiendo de la velocidad a la que viene el vehículo, la víctima puede caer sobre el capó, sobre la tapa del motor, sobre el parabrisas, y esto generar escoriaciones, equimosis, heridas contusas o fracturas en la cabeza, el tronco y las extremidades. En la fase de aplastamiento, si luego de que la víctima ha caído al piso o al pavimento, el mismo vehículo u otro vehículo pasa sobre el cuerpo de la persona golpeada, obviamente voy a generar nuevas lesiones por efecto del peso del vehículo, tanto en piel, que tenemos algunas lesiones en patrón, o las marcas de las llantas, y en la parte interna del cuerpo, entonces estallido visceral por aplastamiento. En las fases de arrastre, después que el carro le pasa por encima, en algunas ocasiones puede quedarse enganchado una parte de la anatomía de la persona, una parte de la prenda de vestir de la persona, y es arrastrado por el vehículo una cierta distancia. Esto produce escoriaciones en llama en grandes partes de la piel del cuerpo. En las consideraciones médico-forenses. Hay preguntas muy importantes que debemos hacernos como peritos o como médicos forenses y ustedes en su experticia como abogados. ¿Estaba la persona que atropellaron de pie? ¿Estaba caminando mientras lo atropellaron? ¿De qué lado fue el impacto inicial? ¿Hay marcas de que el vehículo llegó a frenar? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? Y allí entonces podemos determinar la culpabilidad e incluso cambiar el tipo penal. Porque si yo vi el carro, yo me quité, pero aún así el carro llegó hasta donde yo estaba, pudiéramos decir que es premeditación o la persona realmente está bastante alcoholizada que no puede maniobrar el vehículo con exactitud.
Otras preguntas. Las lesiones indican que el carro venía a alta velocidad. Si la persona fallece, ¿cuánto tiempo estuvo con vida luego del hecho de tránsito? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? Y esto pasa mucho para las áreas comarcales o en Boquete, en lugares así de Oriente donde hay fiestas, las personas originarias consumen alcohol por montones y cuando se van para su casa les dio sueño y se acostaron allí. ¿Sí? Entonces, eso puede ocasionar que de repente, pues sí, no estaba en condiciones de responder o incluso puede que estuviese muerta cuando ocurrió el hecho. Eso nos lleva entonces a hablar sobre el alcohol y al ejemplo que les daré después. En nuestro país es el principal factor de hechos de tránsito, porque aquí hay bastante abuso del alcohol. ¿Qué sucede? Que el alcohol tiene ciertos efectos en el cuerpo que pueden agravarse o disminuirse dependiendo del tipo de persona que consume alcohol. El clásico dicho que hay gente que no sabe tomar. Tenemos disposiciones legales que se refieren al consumo de alcohol que se han hecho más rigurosas con el paso del tiempo, pero eso no ha disminuido la incidencia de lesiones y muertes por colisiones o atropellos bajo los efectos del alcohol. Recordemos que un vehículo es una máquina compleja. Usted necesita habilidades, necesita buen juicio, necesita control emocional, buena visión, coordinación, destreza y claridad mental para poder conducir adecuadamente ese vehículo, sobre todo si es manual, sobre todo si es grande. Tenemos algunas situaciones en las que de repente hay un retén policial, un operativo, y ponen a todo el mundo a soplar. Clásica de feria de Boquete. Tome o no haya tomado, lo ponen a soplar. Y cuando estamos en escasez, pues ellos primero hacen una serie de preguntas y determinan si la persona está bien o no para hacerle la prueba de alcoholemia. Cuando son hechos de tránsitos nocturnos, haya o no haya feria, fiesta, igual hacen la prueba de alcoholemia porque eso ayuda a quitar gravedad al delito en teoría, ¿sí? Entonces, el alcohol se distribuye ampliamente en todas las partes del cuerpo, excepto en la grasita. Lo que buscamos medir es la concentración en sangre. Aquí todos escuchamos de el guarómetro, pero eso es en aliento. Pero eso se puede enmascarar. Incluso usted puede lograr engañar el aparato. Por eso, en cualquier caso legal se prefiere que los niveles de alcohol en sangre se midan, valga la redundancia, en sangre. Hay personas que comen frituras mientras están consumiendo alcohol. Es verdad, como la grasa no se lleva con el alcohol, pues tiene menos efecto. El tipo de bebida alcohólica. Las bebidas artesanales tienen mayor porcentaje de alcohol que las otras. El whisky, el vodka también tienen mayor porcentaje de alcohol versus una cerveza normal. Una persona que esté enferma, sobre todo del hígado, una persona que ha sido alcohólica toda su vida, ya su hígado no va a procesar de la misma manera el alcohol. O sea que con una cerveza puede perder todas sus habilidades. El consumo simultáneo de medicamentos o drogas. Las drogas y el alcohol aumentan el efecto de ambas y algunos medicamentos pues tienen efectos secundarios. Las variaciones genéticas de sensibilidad al etanol, dicen por allí que hijo de alcohólico pues nace alcohólico o tiene un grado de tolerancia al alcohol mayor que el resto de las personas. Pero eso también es algo genético que no tiene nada que ver si su padre o su madre en algún momento consumieron mucho alcohol.
Entonces no solamente es medir en sangre, es una interpretación compleja que no solamente es un número, sino que también tiene otras influencias como el peso, la comida y la tolerancia, y son acumulativos. Por ejemplo, una persona con buen estado de salud, el 90% del alcohol que se toma lo metaboliza por el hígado aproximadamente a una velocidad de 15 miligramos por cada 100 cc por hora. La prueba de alcoholemia lo que hace es medir la cantidad de alcohol en miligramos por cada 100 cc de sangre. Y pues eso es lo que nos permite determinar el nivel de alcoholemia que tiene la persona. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo menos de 30 miligramos por 100 cc de sangre de alcohol, ya yo tengo deterioro de habilidades complejas. Si tengo de 30 a 50 miligramos, tengo deterioro de la capacidad de conducir. Si tengo de 50 a 100 miligramos, puedo tener signos objetivos de embriaguez. Puedo estar verborreica, muy elocuente, hablo mucho, o incluso pérdida progresiva de inhibiciones, trastornos sensoriales, en los que la luz o la oscuridad te cuesta mucho adaptar la visibilidad, pérdida de la discriminación de los colores, disminución de la respuesta a estímulos visuales. Ahora, hay personas que en vez de alterarse o estimularse, tienen una depresión. Se ponen a llorar, se vuelven introvertidos, o sea, se vuelven calladitos, entre otras cosas. De 100 a 150 miligramos, podemos ya encontrar deterioro del habla. Empieza a hablar medio enredado o que usted identifica que por la forma que está hablando, pues está borracho. También hay inestabilidad y náuseas. De 150 a 200 miligramos, ya usted puede observar en la persona una marcha tambaleante y signos de ebriedad obvia. Y de 200 a 300 miligramos, ya la persona, o el cuerpo más bien, no es capaz de trabajar de forma normal y el paciente puede estar estuporoso, o sea, como medio somnoliento, puede tener vómitos y quedar incluso en coma por una intoxicación. Vamos a hablar un poquito sobre los hechos de tránsito aéreos. Y recientemente hubo uno en Colombia. ¿Por qué los investigamos? ¿Por qué es importante investigar los hechos de tránsito aéreos? Un accidente de aviación o una aeronave accidentada ocurre cuando algo no sale bien entre el momento en que cualquier persona aborda el avión hasta el momento en que se baja del avión, ya sea que la aeronave sufra daños o desaparezca completamente y no se pueda encontrar o sea inaccesible. Recordando que el desastre más mortífero con mayor cantidad de fallecidos fue el 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas en Nueva York, en el World Trade Center. Allí fallecieron aproximadamente 2.752 personas y la mayoría de ellos estaban tripulando los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas. Ya después el resto de los fallecidos fue producto de, por el desespero muchos se tiraron desde por allá arriba y al final, para arreglar la situación, los bomberos y policías que fallecieron cuando se cayeron las torres. ¿Quién investiga? La Autoridad Aeronáutica Civil. Tiene una oficina que se llama Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, cuya misión es investigar accidentes, incidentes graves, incidentes de aeronaves privadas y comerciales que se hayan suscitado en el territorio nacional, solamente con el objetivo de prevenir futuros accidentes. No buscan culpables. Causas más comunes. La causa más común es la falta de mantenimiento, definitivamente, igual que en un vehículo.
pero puede ser error del piloto, que están asociados al clima, alguna situación mecánica, el error humano, que no sabe cómo responder a algunas situaciones, el tiempo, si es un vuelo nocturno o matutino, fallas mecánicas, algún ave que por suerte del destino se vaya directo al motorcito, y también pues los sabotajes. Vamos con los hechos de tránsito marítimo. Un incidente marítimo es un evento o una secuencia de eventos que ha dado lugar a cualquiera de los siguientes o que se haya producido directamente en relación con las operaciones de un buque. Recordemos que Panamá es un país marítimo porque tenemos el canal, porque tenemos flota internacional que va y viene y porque tenemos muchos puertos. Buscamos investigar la muerte o lesión grave de una persona, la pérdida de una persona en un buque, la pérdida, presunta pérdida o abandono del buque y un daño material al buque. También se realizan investigaciones cuando queda varado o inhabilitado o se ve involucrado en una colisión, cualquier tipo de daño material a la infraestructura externa de un buque que podría poner seriamente en peligro la seguridad del mismo o de un individuo. Hace un par de meses hubo una embarcación que 2 personas resultaron con quemaduras graves, creo que una sí falleció, que lo encontraron ya un montón de días después, y no pasó a mayores porque ellos llevaron el buque lejos del área del puerto, pero sí fue algo bastante comprometedor, creo que fue aquí, en Chiriquí. ¿Quién investiga? Bien, lo investiga la Autoridad Marítima de Panamá, ellos tienen una resolución que los faculta para esto, tienen un departamento de investigación de accidentes marítimos que simplemente realiza sus investigaciones tanto en aguas panameñas, territoriales o en buques que tengan bandera panameña. Y en cualquier caso especial también, no importa si es panameño o no, si tiene bandera panameña o no, igual realizan sus investigaciones. Esta es una gráfica que encontré, está bastante vieja, pero es una relación entre los accidentes reportados en color celeste versus los accidentes investigados del 2010 al 2016. Entonces vemos que hay una alta tasa de o frecuencia de accidentes reportados versus la cantidad de accidentes que realmente se investigan. Hay algo particular con los hechos de tránsito marítimos y es que puede haber atropellos náuticos. Es cuando un individuo que está en el agua o casi en el agua, sumergido o no, y una embarcación viene y lo atropella. Tiene fases parecidas a las del atropello por vehículos a motor. Una fase de contacto o choque, una fase de deslizamiento y una fase de alcance o arrollamiento por las hélices, que sería como lo más trágico de este tipo de atropellos. Lesiones características. En la fase de impacto va a haber contusiones, heridas incisas o incisocontusas superficiales, algún tipo de fractura profunda. En la fase de deslizamiento, que es lo más típico, porque no solo te chocan, pero te zurras, porque son superficies lisas y tú estás mojado. Pueden haber placas erosivas, erosiones lineales, heridas incisas y quemaduras por fricción, sobre todo en las zonas que no estaban sumergidas en el agua. Y las hélices entonces producen heridas incisas, múltiples, cortes subcutáneos, oblicuos, fracturas abiertas, comminutas, y las hélices pueden hacer un efecto de
de sierra y ocasionar pues el desmembramiento. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta que el cuerpo habla, el perito observa y analiza, el médico forense interpreta y el abogado argumenta. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un ejemplo. En toda la clase les he dicho ejemplos, pero vamos a ver un último. Tenemos un peatón que es encontrado con fractura en ambas piernas, tiene lesiones craneales y escoriaciones extensas.